Nos encontramos hoy reunidos en Bogotá en el marco de la Feria Internacional del Libro, invitados por la Universidad Externado de Colombia, en el marco también del 12 Encuentro Internacional de Periodismo. Nuestro tema hoy va a ser la mirada de los corresponsales extranjeros a Colombia. Bueno, como ustedes saben, muchos autores consideran a William Howard Russell el primer antecedente del cubrimiento internacional en las épocas modernas, con su presencia por cuenta del Times de Londres en la Guerra de Crimea, en 1854. En el siglo XX, personajes extraordinarios como Ernest Hemingway le dieron a la actividad del corresponsal internacional una aura de glamour especial, pero la verdad es que la agenda internacional siempre ha estado presente prácticamente desde que comenzó la prensa escrita, poco después de la aparición de la imprenta de tipos móviles. Hoy tenemos con nosotros a dos exponentes de esa actividad que enfrentan, por supuesto, retos y dificultades y circunstancias muy distintas de las de sus antecesores. Se trata, en primer lugar, de Inés Santa Eulalia. Encantada. Inés viene de Madrid, aunque originalmente nació en A Coruña, en Galicia. En Galicia. Cuéntanos un poco, Inés, cómo fue esto de llegar a Colombia de un momento a otro. ¿Qué antecedentes tenías para llegar aquí? Pues la verdad es que es algo con lo que no contaba, he de reconocer. Yo al poco de acabar la carrera empecé a trabajar en Madrid, a los pocos años hice el máster del país. En ese año era el año 2010, estaba todavía la crisis pegando con muchísima fuerza, con lo cual las opciones que teníamos los periodistas pues estaban muy limitadas. Tuve la suerte de que en ese año se empezó a gestar la idea en el país de crear algo que en ese momento no creo que tuviese, no tenía nombre, no tenía exactamente un final, pero bueno, fue lo que acabó siendo El País América, que nació en 2013. Y yo pues era muy joven, era becaria en 2011 y decidieron pues para probar, ver y enviar a 5 personas a México como origen un poco de lo que podía ser y para empezar a trabajar un poco en esa idea de hacer un país americano, ¿no? Y tuve la suerte de que me escogieron entre esas 5 personas y entonces pues fui a México en el año 2011 y bueno, aquello empezó siendo una cosa muy pequeña, fue creciendo hasta llegar al año 2013, que es el año en el que nace el país América. Y el corazón pues está allí en una delegación que ya ahora mismo tiene pues 40 personas, ¿no? en la Ciudad de México. Pero a la vez está la delegación en Estados Unidos, que tampoco ha dejado de crecer, en Brasil y ahora pues en Colombia, ¿no? Se quiere reforzar un poco esta área. Yo la verdad volví a Madrid 5 años después de aquella aventura en México. Pues no sé, no digo con la idea de no regresar, pero acaba de tener una niña, no lo sé. Volví a Madrid pues un poco con la idea de una etapa cerrada. Pero bueno, es verdad que este último año con la pandemia ha sido pues, tremendamente cansado, tremendamente monótono. Y de pronto pues nos ofrecieron a mí y mi pareja, el padre de los niños también, pues también es periodista en El País. Nos ofrecieron a los dos pues venir a reforzar un poco esta oficina en Bogotá y bueno, no hacer exactamente lo mismo que hicimos en México, pero bueno, sí darle fuerza a esta delegación colombiana, ¿no? Para El País América. Pues le di muchas vueltas. Moverse con 2 niños pequeños, con una familia pues siempre es complicado, siempre es complejo. Pero es verdad que pensamos que quizá los niños eran muy pequeños, que era un buen momento, es algo que a nosotros la experiencia de México, que estuvimos también los dos allí, fue algo que nos enriqueció muchísimo. Hacer periodismo en el país en el que está tu medio siempre es más limitante que estar fuera, con lo cual la idea de salir pues siempre estaba ahí, ¿no? Y
Y bueno, es verdad que nos lo ofrecieron, le dimos vueltas y nos agarramos a ello y dijimos, pues vámonos para allá. Veníamos con la idea de un país relativamente tranquilo, ¿no? A punto de encarar un año electoral, y nada más poner un pie aquí mi marido para buscar casa, pues lo que se encontró fue que saltaron las protestas y pues todo lo que ha pasado en los últimos meses. Así que pues aquí estamos. Bueno, y nuestro segundo invitado es Luis Muñoz, catalán él, de Barcelona, y representante en Colombia de France 24. ¿Cómo fue esa decisión de venirse para Bogotá? Yo creo que fue un poco más una decisión como la de Inés en su primera etapa en México, un poco más de aventura. Yo trabajaba en el Periódico de Cataluña, que es un medio de prensa de allá de Cataluña, y también colaboraba con otros medios, en algunas producciones internacionales como Fixer, y llega un momento que uno también pues, se siente un poco anquilosado, un poco estancado y quiere también tener aventuras periodísticas, porque muchas veces el periodismo que se hace en las redacciones no es el que podemos hacer y el que esperas hacer cuando estás en la universidad. Entonces se juntaron dos factores, ¿no? Que vino mi exnovia, que ya no es mi novia, vino aquí a estudiar a la Universidad Javeriana y yo pues se me ofreció la oportunidad de también empezar a colaborar con France 24 y ese fue un poco la forma en que llegué aquí a Bogotá, un poco por aventura, por casualidad y con la oportunidad de un medio nuevo como France 24, que ahora va a cumplir 4 años y que tenía ganas también de marcar la actualidad internacional aquí desde Colombia. Y cuando ustedes estaban en la universidad, ¿pensaban en algún momento en convertirse en corresponsales en el extranjero? ¿Pensaban en la agenda internacional como algo que valía la pena para enfrentar y para, digamos, hacer sociedad de alguna manera? Sí, claro, yo, bueno, no creo que todo el mundo, ¿no? Pero creo que cuando estudias la carrera, pues siempre es como uno, pues como una de las mayores cosas, ¿no? a las que puedes aspirar. Luego es verdad que no es fácil, date cuenta, en el país somos muchísimos y se está ofertando ahora como los puestos de corresponsalía, quiero decir, como que se anuncia a la redacción que hay una vacante y no salen, uno se podría esperar, pues van a salir decenas de solicitudes y no es así, ¿no? Luego es verdad que no es fácil compaginar el moverse de un sitio a otro con la vida personal, o no es tan sencillo, ¿no? Pero desde luego sí que es como, pues en mi caso, pues como lo que uno quería hacer, ¿no? La corresponsalía te da como la oportunidad de salir de la estructura al final tan pesada de un medio grande, ¿no? En el propio país. Y como ya comentábamos, pues al final en España todo el mundo, en nuestro caso, ¿no? Cuando uno está en un medio nacional, pues en el país ya todo el mundo tiene como claro dónde situarte. Pues tú eres un periodista del país y me gusta por esto o no me gusta por esto, o el país, pienso esto del país, o todo el mundo está posicionado en torno al medio, ¿no? Cuando te vas fuera, pues tienes la oportunidad de, pues juegas como en otro ámbito, eres un medio internacional, con lo cual no se te encasilla tanto. Y eso es apasionante, además de poder salir del día a día, ¿no? de la información diaria que hay que seguir cuando uno está en el propio país. ¿Y Luis? Sí, cuando estás en la carrera obviamente sueñas con poder viajar, con ir a terreno, con conocer historias, con poder contarlas. Pero como cuenta Inés es complicado porque hay mucha competencia. En España hay muchos periodistas, salen muchísimos cada año de todas las universidades que hay. Entonces, muchas veces hay muchas personas que ni logran ejercerlo, ni pueden hacerlo. Entonces, tener la oportunidad de haber podido cubrir un país tan interesante, con tantas historias como Colombia, pues a veces pues en el día a día uno no lo piensa tanto, pero también es un privilegio. ¿Y qué condiciones especiales o qué particularidades personales exigen los medios para que ustedes puedan ser corresponsales en el extranjero?
No diría que hay unas condiciones indispensables. Al final, pues, entiendo que hay que dar un paso hacia adelante. Eso es necesario, pero obviamente eso no es lo único, porque mucha gente da un paso hacia adelante y no lo consigue, ¿no? En mi caso creo que es una cuestión, pues, de trabajo, ¿no? de trabajarlo, y también tiene un componente de suerte, ¿no? como todo. Quizás si yo hubiese hecho el máster en el año anterior o en el siguiente, pues en esos años no se quedaba apenas nadie en el periódico porque no había contrataciones, y tuve la suerte de que lo hice un año en el que nació El País América y yo estaba allí. Pues al final creo que eso, fuimos como, nadie quería ir, por ejemplo, en aquel momento éramos becarios, éramos gente muy joven, con unos sueldos, nuestro primer sueldo, creo, la mayoría, los 5 que íbamos, y la gente no sabía muy bien hablo del periódico, ¿no? A qué íbamos a México. Pues, bueno, ahí van, a ver qué hacen. Y luego pues fue apasionante, pues cambió mucho, pues hicimos de todo, empezamos haciendo una cosa y luego hacíamos otra, y luego cogíamos la portada y la cambiábamos y la americanizábamos y probábamos, y luego pues nació El País América y luego fue creciendo, y al final pues creo que eso nos dio como un conocimiento a todos, a los que estábamos allí, y creo que en mi caso pues fueron las credenciales un poco para que ahora pues nos viniesen a buscar para decir vamos a fortalecer Colombia, bueno, es Colombia y la región, ¿no? Vamos a fortalecer esa oficina, vamos a darle un empaque, pues como ya tienen otras, como eso, como comentaba, como Brasil o México. Imagino que al final pues cada camino para llegar a ser corresponsal es distinto, ¿no? Y entrarán pues muchos factores en los que seguramente pues está el trabajo, está la suerte, o están 1000 cosas que a lo mejor es mejor no decir, no lo sé. ¿Y por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué en particular Colombia, tratándose de un país que tiene una importancia, o es una fuente relativamente menos fuerte de informaciones? ¿Qué hace que Colombia tenga un atractivo especial? Sí, creo que hay bastantes factores. Hay un conflicto de 60 años que para nosotros pues se ve extraño, se ve lejano, pero también genera interés poder conocer qué sucede. Hay una riqueza cultural, también hay pues, una cultura indígena, musical. Entonces creo que hay muchos factores que hacen que Colombia sea muy interesante para un periodista. El otro día hablábamos que lo primero que decía del conflicto genera también como muchos huecos, hay muchas versiones, hay muchas personas que hablan, pero nunca sabes si realmente lo que te están diciendo es la verdad, no es la verdad, y creo que son las dinámicas propias de un conflicto. Entonces creo que para un periodista poder meterse en esos agujeros, en esas grietas, pues es un reto muy interesante. Bueno, tenemos en Colombia, por supuesto, una agenda bastante variada, que incluye pues, la protesta social, el narcotráfico y las disidencias, los falsos positivos, el año electoral, Venezuela y la migración, la desigualdad social. ¿Cuál de esos temas estaría en primer lugar de la agenda de ustedes y cuál en el último? Más o menos, ¿cuál sería la graduación de esos temas según los intereses de los medios que ustedes representan? Yo creo que después de varios años creo que hay que bajar un poco a poner el foco en el proceso de paz, y creo que el foco ahora claro es la desigualdad. Creo que Colombia está en un punto en el que muchísimas voces coinciden en que algo puede pasar. Es verdad que nada es difícil aventurar, ¿no? Viene un año electoral larguísimo, porque realmente no hay candidatos, pero ya parece que estamos en campaña. Esto va a durar pues un año. Y todo el mundo coincide en que puede ser un momento de cambio, pero nadie realmente aventura hacia dónde, ¿no? Y creo que las protestas pues han dejado latente que hay una parte de la sociedad enorme que exige un cambio de modelo, y que
y que, bueno, es verdad que ahora mismo parece que están un poco en stand-by, pero eso está ahí. Y desde luego creo que es con lo que tiene que lidiar pues, el próximo gobierno que salga, y creo que es eso. Para mí creo que es el principal problema. El tema de la desigualdad creo que es el tema que lo marca todo, ¿no? En una sociedad, pues yo llevo muy poco tiempo, yo no vengo a sentar cátedra, ¿no? Pero que considero que es un poco pues una sociedad clasista y una sociedad un poco desconectada, ¿no? entre la capital y el resto del territorio. Luis. Coincido con Inés. Este año electoral genera pues, mucho interés. También las protestas. Nosotros en France 24 lo vimos, como en audiencia pues, subieron exponencialmente todas las visualizaciones de vídeos, de directos, etcétera. Y coincido que hay esas dos partes que podemos diferenciar un poco entre ciudad y territorio. Quizás los problemas de la ciudad, que vienen de la desigualdad, son globales, como hemos visto en otros países como Chile, de una protesta de una generación joven que no ve futuro, que también le ha afectado la pandemia, han tenido que estar cerrados, etcétera. Pero también aquí hay como una brecha muy grande en Colombia, que es ciudad-territorio, y en el territorio pues las demandas que también han estado en el paro. Nosotros estuvimos en el Cauca, Nariño, Putumayo, pues además luego en ciudades en Cali, Bogotá, y las demandas del territorio son como más históricas, como más pues, la implementación de ese acuerdo de paz que generó esperanza dentro del país y también confianza internacional, pero que por momentos parece que está lejos de implementarse, y sobre todo el primer punto del acuerdo, ¿no? De la reforma rural integral, y que todavía está ahí en un punto que no se sabe hacia dónde se van esos acuerdos, si se van a dinamitar completamente o si todavía hay esperanzas. ¿Cómo fue tu experiencia en Cali? Pues en Cali la verdad es que es algo increíble, o sea, increíble no desde un aspecto positivo, sino de vivir algo fuera de lo común, fuera de lo normal. Nosotros llegamos allá el 1 de mayo, que fue cuando empezó a estallar todo. Recuerdo llegar con el camarógrafo y tener que dormir en el aeropuerto. O sea, podríamos pensar que es Kabul, pero era Cali, ¿no? Y tuvimos que dormir en el aeropuerto, era imposible salir, cerraron el aeropuerto al día siguiente. O sea, llegamos en el último momento que se podía. Al final un taxi a las 4 de la mañana apareció por 50.000 pesos cada uno, que lo normal sería 50.000 pesos los dos. O sea, 6 personas en un taxi, un gato llorando, árboles en la carretera que tenía... Parece muy espectacular, pero fue así todo. El suelo pues destrozado de la guerra que había habido de piedras, peajes ilegales. Pasamos por un CAI que estaban desvalijando, se llevaban el aire acondicionado. O sea, esa fue la primera impresión cuando llegamos a Cali en estas protestas el 1 de mayo. Pero creo que es interesante porque hubo una evolución en las protestas. Ese clima bélico, casi guerra civilista, fue mutando, y aunque uno de los primeros días tuvimos también un incidente en uno de los puntos de bloqueo, la prensa en ese momento era un enemigo y lo que había en Cali era una especie de turba. Y nos vieron ahí con nuestra cámara grabando, y a un muchacho no le sentó bien que grabásemos y empezó: no, sois unos asesinos, nos matan por vuestra culpa, etcétera. Aparecieron ahí unos capuchos también con papas bombas como amenazantes. Todo muy peliculero, pero sí. Quien nos sacó de allí fue que estábamos haciendo un reportaje con la Guardia Indígena. Sacaron machetes, empezaron a hacer chispas en el suelo, rompieron botellas, nos sacaron como pudieron. Pero más que quedarme con eso, que puede ser más espectacular, para mí lo interesante fue cómo fue virando a lo largo de los días, y cómo en los últimos días también hubo otra anécdota mucho más positiva, pero también un poco extraña. Recuerdo salir del hotel a comprar agua y que apareciese una moto, se acercó gritándome periodista, y eso nunca parece que vaya a pasar algo bueno, pero me citó al día siguiente en un sitio que teníamos que ir sí o sí. Y bien, al día siguiente pasamos por allí, no vimos nada, lo ignoramos, acabamos en lo que llamaban Puerto Resistencia, que fue como uno de los puntos clave de Cali, y vino un capucho hacia mí que por qué no había ido al punto que me habían citado, que me habían enviado a alguien, y es como, ¿cómo sabes mi hotel? Pero esto solo para, como al final también por la reportería, el estar presente, el informar, el dar reportajes de lo que está pasando desde allí, pues también nos generó pues
en un momento crítico, pues poder hablar también con el alcalde en una entrevista, con los muchachos que estaban allí también, pues nos dieron mucho acceso a lo largo del tiempo, y eso creo que también define un poco al país, y es que hay mucha gente que no está acostumbrada a ser escuchada, y cuando te ganas su confianza es muy fácil aquí en Colombia poder encontrar historias y generar lazos y confianzas con las fuentes. Eso les iba a preguntar, ¿cómo es el acceso a las fuentes, digamos, a nivel oficial, por ejemplo, a nivel de la administración pública? ¿Qué tan fácil es acceder a esas fuentes? Bueno, por lo que he podido comprobar, seguramente los medios internacionales tenemos más sencillo ese camino que desde luego los medios nacionales, ¿no? Ellos saben que tienen que tender ese puente y que tienen que mantener abierta esa comunicación. Entonces, en lo que he podido comprobar, pues por lo menos no es como llamar a una pared, ¿no? Que es algo que, pues, por ejemplo, en España me ha pasado mucho. Y aquí no, aquí siempre, bueno, como en todas partes, el colombiano es súper amable, entonces también lo es en cualquier institución. Y en general, por estos meses en los que Juan Diego, que es el otro corresponsal que ha estado aquí, pues ha tenido un acceso bastante sencillo, aunque a veces sea para decir que no, pero también se agradece simplemente. Y lo que no lo podría extrapolar es a los medios nacionales, eso no sé cómo es y cómo se comporta, pero desde luego los medios internacionales sí es más fácil ese acceso. Y en una situación de crisis como la que vivió Luis allá en Cali, el hecho de ser representante de un medio internacional, ¿qué significaba de cara a tanto a las autoridades como a los manifestantes? Sí, al principio, en un primer momento, cuando tenemos esos incidentes, yo creo que menos, porque en momentos de turba, en momentos así, podemos decir, revolucionarios, creo que te puede pasar cualquier cosa. Cuando veías las imágenes del desabastecimiento, las colas, gente saqueando pues gasolineras, creo que se llega a un punto en el que desaparece también la ley, desaparecen pues la fuerza pública y puede ser peligroso. Sin embargo, lo hablábamos antes aquí en Petit Comité los tres, creo que sí que hay un evidente escudo para los periodistas internacionales que no tienen los locales, porque al final meterse con alguien extranjero también hay implicaciones después con los estados y nosotros en nuestro caso en France 24 siempre va un periodista extranjero con un colombiano cuando vamos a una misión o cuando vamos a algún sitio peligroso, porque bueno, pues existe ese escudo que también a veces pues puede desaparecer, pero que es más... Sí, es ficticio, está un poco en la cabeza, sí, en realidad. Pero uno tiende a pensar así y eso, bueno, yo eso ya más lo llevo a la época en México, ¿no? Que mueren tantísimos periodistas locales cada año. Nosotros viajábamos, obviamente con precaución, pero un poco siempre piensas, nadie tiene interés en que, ellos tampoco tienen interés en que nos pase nada, pero bueno, al final yo no estuve en Cali porque todavía no había llegado, Juan Diego sí estuvo en esa época. Y a mí me sorprendió porque, bueno, pues yo veía desde Madrid, ¿no? Ya habíamos sido nombrados, con lo cual yo seguía la actualidad de aquí, pero desde allí, pues apoyando con la edición. Y un día me llamó y me dijo, voy a comprar un chaleco. Y me sorprendió muchísimo porque no me lo esperaba, vamos, así, pues directamente dije, bueno, dijo, hay mucho caos, cualquier cosa puede pasar, o sea, ahí nadie tiene el control, entonces en cualquier momento, pues... Y sí, la verdad me llamó la atención, ¿no? Como esa imagen y eso era lo que él percibía. Él había estado ya en otras zonas, pues en Mosul y yo qué sé, como eso dijo, lo que da miedo es que nadie tiene el control y pues en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa, creo que es mejor tener un chaleco. Y dije, bueno, pues ve y cómpralo. Yo me acuerdo, Juan Diego, de estar allí en Cali con él y que me dijese que le daba más miedo lo que estaba pasando en Cali que cuando estuvo en Irak. Sí, ¿De verdad? Y nosotros también nos compramos chalecos antibalas allá, sí. Sí. ¿Casco? No. Bueno, el casco sí. Un casco, sí, Cascos, sí. chalecos, máscara antigas, todo.
Bueno, hay otros temas también de nuestra agenda nacional tan turbulenta a veces, el narcotráfico y el renacimiento de la violencia por cuenta no solamente de las bandas de paramilitares o postparamilitares, por decirlo de alguna manera, sino las disidencias de las FARC, todas ellas con el ELN, relacionadas con el narcotráfico. Ese aspecto de la realidad nacional tiene mucho interés en las audiencias, sigue teniendo interés. ¿Qué tanto interés produce en sus redacciones a sus editores cuando ustedes les proponen temas de esos? Pues la violencia siempre vende y se consume mucho. Entonces, pues son temas que siempre llaman mucho la atención. Nuestro papel también es un poco ese, ¿no? Tratar de abrir un poco el foco y buscar otras historias. Eso creo que es lo interesante. Es verdad que muchas veces, bueno, al final nadie está contento con lo que se publica de su país, ¿no? Entonces a veces nos acusan de sacar siempre ese tipo de temas, ¿no? No deja de ser una realidad del país. Yo siempre digo, eso está ahí, eso está pasando y eso hay que contarlo. Pero efectivamente pasan muchas más cosas y la idea un poco es abarcar una visión más global y más completa. Pero bueno, es verdad que son historias que funcionan bien, así es como hablamos, quiero decir, que funcionan bien, que la gente las lee y que creo que hay que sacar, ¿no? Incluso en este momento, ¿no? en el que se habla tanto de quién se sienta pues eso, del proceso de paz y de la implementación y de los puntos, quizás se olvida que paz como tal no la hay y que todavía existen conflictos y que todavía hay violencia y hay que seguir poniendo el foco ahí para que no se piense que eso ya pasó. ¿Y cómo es explicarle a las audiencias internacionales un país en el que se produce un proceso de paz que lleva a un premio Nobel de la Paz y que es ampliamente publicitado en el mundo y sin embargo la situación parece seguir pues no propiamente dentro de los cauces de una paz absoluta? ¿Qué quiere decir eso para el mundo? Creo que en un primer momento sí que los acuerdos generaron mucha confianza internacional. Pues proyectos como France 24 pues, se instalaron en Bogotá, hubo como una ola de esperanza y de expectativas. También nosotros entrevisté hace unas semanas a Eamon Gilmore, que es el enviado especial para la paz de la Unión Europea, y él nos comentaba también que es normal que haya alarmismo, porque desde 2016 son más de 1000 excombatientes y líderes sociales asesinados, y es algo que creo que también genera desconfianza internacional, como puede generar también más de 80 muertos, en su mayoría jóvenes en unas protestas. Y aunque el Estado colombiano existe y en las ciudades se nota, y aunque no llegue a todas partes del territorio, pues es una democracia y hay elecciones y todo, pues sí que es verdad que creo que a nivel interno para Colombia el proceso de paz, pues esa ilusión también podía generar una transformación económica, un avance del turismo, un país tan maravilloso con esos paisajes, con tantas cosas que hacer, una apuesta real con cooperativas y que está un poco como a medio hacer, porque sí que se hizo y lo que comentaba antes, desde Eamon Gilmore nos comentaba que todos los procesos de paz llevan tiempo, pero no sé cuánta paciencia o cuánta espera pueden tener tanto la sociedad como a nivel internacional, la credibilidad. Hay un aspecto de la historia colombiana de los últimos años que es particularmente horrible, que es el tema de los falsos positivos. ¿Cuál es la reacción de la audiencia de ustedes frente a una situación como esa? ¿Cómo explicarle también
a la gente que hay un país allá en Sudamérica donde el ejército comete crímenes que son solamente comparables con los de los peores asesinos de la historia. Bueno, pues eso hay que contarlo con la crudeza que es. Y aún recuerdo yo siempre trato como de diferenciar, nosotros trabajamos para el país en general, pero en general son noticias para el país América, o sea, noticias que se consumen en América, pero que muchas veces pues desde España pues nos piden o simplemente toman una información que consideran interesante, no para el resto del mundo. En esto de los falsos positivos, pues una llamada desde Madrid fue: ¿cómo se puede titular un falso positivo aquí? No entendemos que es un falso positivo. Por favor, ¿no podéis explicar? Entonces, bueno, también nos pareció ya una obviedad después de tanto tiempo, pero bueno, es verdad que eso es un poco también nuestro papel, que no puedes acabar hablando, tiene que ser algo que se entienda en todo el mundo. Pues obviamente es un tema muy crudo, es un tema que demuestra pues eso, que el proceso de paz pues tiene mucho camino por recorrer y no fue una batalla ganada, ¿no?, en ese momento, que es algo que se verá después a largo plazo. Y realmente pues también creo que lo importante es lo que hablábamos de la desconexión, hay zonas a las que el Estado colombiano pues no llega y no está. Y si no está, pues puede pasar cualquier cosa en esas zonas. Entonces, pues claro, es un momento de muchísimo riesgo y que hace falta, bueno, no sé, no sabría decir qué hace falta, pero bueno, un momento desde luego interesante y de muchísimo riesgo. Es difícil conciliar el concepto de los falsos positivos con el hecho que decía Luis ahora, de que Colombia sigue siendo una democracia formal, una democracia probablemente la más antigua de Sudamérica en los últimos tiempos. ¿Qué opinas tú de eso, Luis? Sí, o sea, la democracia existe, pero no se puede tampoco eludir los falsos positivos, ni la violencia que hemos comentado que hay en los territorios, o la policial, que también se ha visto en este paro, ¿no?, como ese enemigo interno constante que tiene el país, que puede justificar que en unas manifestaciones se pueda disparar fuego real por parte de la policía, hasta en un punto de la guerra llevar a cometer los falsos positivos. Y a veces creo que es difícil, como periodistas también, darle la importancia que tiene, como tú comentabas, una de las atrocidades que podríamos ponerle a los peores dictadores, pero creo que hay una costumbre tan grande de la violencia que al final es como un dato más. Y ahí creo que en France 24 me gusta que apostemos por ir a conocer la historia, porque al final son números y los números pues no impactan. Y si conoces a las personas y si vas al territorio y hablas con ellos, a los que les han pasado estas cosas, es una buena forma de dar voz a esa democracia o esa parte donde no llega esa democracia que hemos empezado hablando. Sí, a mí sobre esto me sorprende mucho, yo con mucha gente que he hablado en estos meses antes de venir, esa idea de en Colombia las instituciones funcionan y hay una democracia consolidada, está muy presente y se dice muy rápido, ¿no? Hay mucha gente, pues, he hablado con mucha gente antes de venir y sale mucho eso y yo siempre pensaba, es verdad que hay elecciones, que funciona, que bueno, pero es una democracia que ha convivido con una guerra durante tantos años, que es una democracia imperfecta como son todas, pero sí me sorprende mucho hay como un cierto orgullo, ¿no?, o la democracia más antigua de la región. Pero obviamente hay una asignatura pendiente, que vuelvo al tema de la desigualdad, que creo que el desaparecer la guerra aflora todo eso que quizás estaba un poco más oculto porque
porque al final el dinero, porque al final el pensamiento estaba enfocado en una situación de conflicto que vivía en paralelo a esa democracia, y al desaparecer eso, pues lo que aflora es pues un descontento de muchísima parte de la sociedad que se ha sentido, pues que se siente aparte, ¿no? Que se siente que no tiene canales de participación, que no es tenida en cuenta, y que además pandemia mediante, pues que no tiene oportunidades laborales, económicas, pues eso al final genera un conflicto como el actual. Y que nos acercamos, no, ya estamos en un año electoral, y digamos, ¿existe alguna preocupación a nivel de las redacciones de ustedes acerca de el giro que pueda tomar la política colombiana en cuanto a alinearse de alguna manera con la nueva tendencia de izquierda en el continente? Digamos, ¿hay alguna expectativa al respecto de eso? Pues falta mucho todavía, y aquí cambia todo radicalmente, y ahora pues hay como una cierta estabilidad. En abril parecía que todo iba a cambiar, entonces quedan muchos meses, falta por ver. Ahora hay convocado el 26 de agosto otro paro, hay que ver si sigue vivo, si no sigue vivo, si eso también le puede dar alas a esa alternativa de izquierdas que comentas, y yo creo que es más curiosidad por ver si realmente por primera vez en Colombia en su historia puede haber una opción de izquierdas gobernando, después como del posconflicto, que puede haber cambiado también ese estigma que hablábamos del manifestante como guerrillero, como esa connotación que ha tenido siempre la izquierda en Colombia, y pues es un buen momento para ver si realmente se han superado esas etiquetas o cómo se llega a ese momento preelectoral. Pues desde luego, no sé, nosotros lo seguimos con atención. Está claro que Petro actualmente es el rival a batir, y parece que seguramente lo sea, pero parece imposible aventurar contra quién va a tener que llegar, ¿no?, a la segunda vuelta. A mí me da la sensación, escucho mucho, es el momento del centro. Se dice mucho esa frase en este momento, ¿no? El uribismo está en su momento más bajo, entonces es el momento del centro, ¿no? Es lo que dice mucha gente. Pero es verdad que no hay un candidato todavía claro, que no las opciones. Entonces, pues bueno, es desde luego de poner muchísima atención. A nosotros, quiero decir, nos da igual lo que pase. No nos metemos pero bueno, desde luego lo que sí parece es que puede ser un momento de cambio político muy interesante, y ya veremos, ¿no? Yo aquí aprovecho que se me ocurre la anécdota que pasó en Perú. Yo estuve en la primera vuelta, y todo el mundo con el que hablé, que era mucha gente, nadie me habló de Castillo, y desde luego nadie iba a votar a Castillo. Yo, claro, estaba en Lima y llamaba pues, a analistas, a políticos, a periodistas. Y entonces, cuando pasó a la segunda vuelta, la gente estaba completamente noqueada. O sea, al día siguiente no se podían ni imaginar qué es lo que había pasado. Y me comentaba una persona con la que había hablado antes, decía: es que no me lo puedo creer, es que llevo todo el día en Twitter mirando a ver qué pasó. Y entonces yo le decía: es que precisamente en Twitter no está lo que pasó, deja de mirar Twitter, porque lo que pasa está ahí, no en Twitter. Entonces pasa un poco eso, ¿no? Ahora que uno tiende al final, pues parece que lo que pasa está en Twitter si uno mira redes sociales. Pero lo que pasa está ahí, y es que como una democracia que es, pues las democracias funcionan y todo el mundo vota. Entonces uno tiene que mirar y leer más allá de lo que está pasando. Entonces no lo sé, puede pasar cualquier cosa, desde luego es apasionante el momento. Bueno, y también tenemos el tema de Venezuela y la migración, ¿no? La presencia ya de un régimen que cada vez parece más alejado de la democracia. ¿Cómo se ve la actitud de Colombia
frente a Venezuela, tanto desde el punto de vista de la cierta campaña que ha hecho el presidente Duque contra Maduro, que prácticamente lo declaró caído en 24 horas en un momento dado, pero al mismo tiempo ha tenido una actitud pues determinada con la presencia de venezolanos en Colombia. ¿Qué eco se produce al respecto de eso en las audiencias de ustedes? Sí. Para nosotros el anuncio de la regularización fue, yo lo considero lo mejor del gobierno de Iván Duque, el mejor gesto de su gestión. Y así lo hizo el periódico, creo que incluso se hizo un editorial sobre el tema. Marcó un ejemplo al resto de la región y creo que eso es algo que hay que concederle, ¿no? Eso fue valiente y arriesgado. A mí, de las cosas que más me están llamando la atención de Bogotá, que más estoy sufriendo, yo vivo muy cerca del 85, paso mucho por esa calle, es la cantidad de familias venezolanas que hay y que me recuerdan pues tanto a la mía, ¿no? Que con sus niños pequeños, y creo que es uno de los grandes retos también, uno de los grandes temas que tiene Colombia en este momento, y me preocupa, me parece, nosotros lo hemos recogido, ¿no? Como según qué discurso pues hay que hay que tener cuidado en el discurso hacia el que se avanza sobre la presencia de los venezolanos en Colombia, no criminalizarlos, no relacionarlos con la violencia. Creo que es un drama humanitario, creo que Colombia soporta mucho peso. Y creo que en ese caso sí, pues el gesto de la regularización pues es positiva y avanza hacia eso, un ejemplo al resto de la región. Creo que es un reto enorme y uno de los grandes temas en este momento, claro. Luis. Sí, coincido con todo lo que ha comentado de la regularización. También creo que, sobre todo, la derecha colombiana utiliza mucho Venezuela como para mostrar las bonanzas de Colombia respecto al mal ajeno, ¿no? al mal del vecino. Ayer, de hecho, me hizo gracia un tuit del expresidente Uribe, que era como Singapur 40 años después, y era ahí una ciudad utópica, Cuba 40 años después, y se veía ahí todo destartalado, ¿no? Pero en los comentarios le pasaban fotos del Chocó, le pasaban fotos de Buenaventura, y un poco eso que ahora es con Cuba y Singapur también pasa mucho con Venezuela, de ver lo que pasa allí. Recuerdo en Cali también, cuando el desabastecimiento, mucha gente decía, pero no, esto no es lo que pasa en Venezuela. Entonces, como que siempre hay esa riña y ese aprovechamiento político por parte de ciertos sectores políticos de Colombia que se suman también a lo que comentaba Inés. Y ahora la criminalización, ¿no? Que es un aspecto bastante preocupante, ¿no? Muy preocupante, sí. Hablaba del momento del centro, pero el centro a veces, o en este caso, como que es más a la derecha que incluso la derecha. Sí, sí, eso es sorprendente, desde luego. ¿Y qué tanto es la brecha que ustedes ven en la sociedad colombiana entre el debate de la élite y el debate de las bases? ¿Ustedes creen que hay, cómo ven esa la polarización, pues la segmentación tan fuerte de la sociedad colombiana en ese sentido? Sí, eso se ve mucho en Cali, precisamente, que es como una pequeña Colombia. Ya no solo a nivel urbanístico, que pasas de golpe de unos edificios de lujo a unas lomas abandonadas, sino también en la virulencia de la respuesta que tuvo por parte de la sociedad civil a las protestas en Cali. Los bloqueos son más condenables o menos, pero realmente hay una desigualdad, hay unos problemas de fondo que generan eso. Y muchos chicos con los que hablábamos pues iban a estos puntos de bloqueo porque podían comer 3 veces, que es algo que también pues pasaba antiguamente, históricamente, un poco con la guerrilla. En cambio, la respuesta pues muchas veces no es tanto entender, sino
desde esa parte de la sociedad civil, pues a la que le interrumpieron los negocios, pues una virulencia muy fuerte contra los indígenas, contra los jóvenes, contra todo lo que se opone a su status quo, a su forma de vivir, que creo que representa muy bien esa desconexión entre las clases más populares, entre ese 42% de pobreza que tiene Colombia y esos privilegiados que viven una vida de élite, lujos y exclusiva. Sí, yo creo que ahora cuando venía en el taxi me dijo la taxista, me preguntó, ¿usted sabe que estamos estratificados? Y entonces yo le dije que sí. Y me explicó un poco pues, lo que era para ella, así en un resumen muy fácil, ¿no? No sé, a mí no deja de sorprenderme, por ejemplo, que pues, un país tan grande, la clase política pues toda sean grandes estirpes y todos tengan, el tío fue congresista y el abuelo gobernador, y eso impide un poco pues la renovación, ¿no? Al final son las mismas familias, los mismos apellidos, eso puede pasar en un pueblo, pero eso no puede pasar en un país. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención, como yo tengo hijos, es la importancia que tiene a qué colegio ha ido quién, y entonces se sabe a qué colegio ha ido el presidente y el candidato, y estudió en no sé dónde. Todo eso a mí me resulta sorprendente y al final pues es de donde parten esas raíces de esa gente y de esa enorme cantidad de personas que se siente ajena al sistema, ajena a las instituciones, ajena a la élite cultural, política y económica de un país que al final acaba siendo un grupo bastante pequeño, bastante escogido y seguramente bastante poco permeable, ¿no? Seguramente debe ser de muy difícil acceso. Entonces, pues ese es el gran reto, ese es el gran momento y eso es lo que exige, creo, pues los jóvenes y la gente que quedó fuera de eso, que al final es la mayoría, ¿no? ¿Y qué tipo de conflictos tienen ustedes a veces con sus editores? ¿Qué les exigen sus editores que ustedes no quieran darles? ¿O qué quieren darles a ustedes, a sus editores, que ellos no quieran recibir? ¿Qué nos exigen que no queramos darles? Pues a ver, es que realmente, claro, ¿no? Ellos lo quieren todo, ellos quieren la entrevista con el presidente, la entrevista con el candidato, el reportaje en la selva, el reportaje en lugar de conflicto, o sea, en mi caso lo que no podemos darles es todo lo que piden, porque lo que piden es todo, pero no hay nada exactamente que realmente, o sea, no hay nada que nosotros digamos eso no lo puedo hacer, quiero decir, eso no. Pero hay algunas exigencias que corresponden a concepciones equivocadas que de pronto existen a muchos kilómetros y que ustedes descubren aquí que no son tan así. Quizá eso existía antes. Yo a veces sí que echo de menos y me imagino la vida del corresponsal hace 25 años y aquello debía de ser maravilloso. No existía móvil, solamente te podías poner en contacto tú con la redacción, con lo cual te dedicabas a pasear, ver, cuando encontrabas una historia llamabas, que la voy a enviar la semana que viene, se diría muy bien, adiós, enviabas, te ibas. Hombre, claro, eso debe ser maravilloso, eso no es así. Y ni siquiera ahora nosotros ni siquiera hablamos con Madrid, hablamos con México, que está ahí al lado, que están en nuestro horario, con lo cual es un constante y estamos todo el día.
Mi jefe ha sido corresponsal en Colombia, con lo cual no pide nada, se lo sabe todo. Su Twitter está lleno de colombianos, con lo cual se entera antes que yo, que acabo de llegar. Así que, quiero decir, no piden cosas que haya que decir, no, eso no está bien enfocado, sino que a veces hay que parar y frenar y decir, bueno, espera, somos los que somos, acabamos de llegar, vamos a entender qué está pasando. En todo caso, echamos más el freno porque es verdad que a nosotros pues nos exigen muchísima información y por eso siempre pienso, pues, espero que en Colombia ya me gane el que dentro de unos años pues, pueda ser corresponsal en Roma y viva tranquila, porque quiero decir, al final, pues desde en estos países pues sí cuentas Roma para España, pero cuando estás aquí en Colombia, pues al final nos consideramos no un medio local, pero bueno, somos el país América, con lo cual el nivel de trabajo es altísimo. ¿Y Luis? Sí, en nuestro caso también la redacción de France 24 en español está aquí en Bogotá. Por lo tanto, tanto el director como editores, jefes de redacción, pues se conocen el país perfectamente y más que te den unos lineamientos erróneos o confusos, muchas veces son te dan un aprendizaje de su experiencia y de todo el terreno que han conocido. Así que en ese caso, no, igual que Inés, no supone ningún problema. ¿Y cómo encuentran ustedes el nivel de la libertad de prensa y expresión en Colombia? ¿Creen que en Colombia existe o no existe la libertad de prensa? Yo creo que sí, pero creo que hay que puntualizar una cosa, y es que ha habido más de 200 agresiones a periodistas en este paro nacional, que las ha registrado la FLIP. Y aunque haya libertad de prensa, es algo gravísimo, y lo que hablábamos antes, para esa credibilidad internacional que quiere tener el Estado colombiano, pues son cosas que no deben suceder. Han habido vídeos de Andrés Cardona siendo golpeado y me parece que es algo que es totalmente injustificable. Sin embargo, pues hay pluralidad de medios en Colombia. Lo que comentaba también antes Inés, hay mucha facilidad para acceder a las instituciones, para hablar con ellas, tanto con la policía. Nosotros hace poco hablamos con el director de la DIGIN, el general Murillo. Creo que en España sería casi imposible hablar con un equivalente. Y al mismo tiempo, pues también lo comentábamos el otro día, pues hay buenos medios de comunicación en Colombia y tienes una oferta muy plural, tanto en medios nacionales como puede ser pues, El Espectador, por decir un nombre, pero también en alternativos e independientes que hacen un gran trabajo y que se les permite hacerlo. Entonces sí que existe esa libertad de prensa, pero hay que matizar también cierto odio proveniente de ciertos sectores, especialmente en este caso el de la policía, al trabajo periodístico, que al final es el que denuncia y el que hace como un mecanismo de control a los abusos. Bueno, la figura misma del corresponsal internacional es una figura que para algunos se encuentra en peligro de extinción. Hoy en día que la información se ha convertido en una commodity prácticamente y está a disposición de todo el mundo todo el tiempo. Prácticamente nos caen cataratas de información. Prácticamente es imposible no enterarse de las cosas. ¿Cuál es la fórmula o cuál es el compromiso o cuál es el reto de un corresponsal hoy en día en cuanto a que el ambiente está tan saturado de información? Yo creo que hoy es más necesario que nunca y creo que cada vez más gente es consciente de ello, porque es verdad que como somos bombardeados con todo tipo de informaciones, en todo tipo de grupos de WhatsApp, en Twitter, en todas partes, cada vez más gente es más consciente, sobre todo en los grupos familiares, seguramente sea el lugar donde más te das cuenta de lo que muchos de tus parientes, ¿no?, están consumiendo, porque te comparten cosas de, pues eso, fake news o... Entonces, cada vez más gente creo que es consciente que hace falta unos medios de calidad y una verificación a toda la información que recibimos. En este momento en la mayor parte de los medios están dando el paso al pago, ¿no?, a la suscripción.
que era un paso necesario. En nuestro caso, por ejemplo, El País lo hizo durante la pandemia, eso daba miedo porque era un momento de crisis, Entonces se decidió mantener la información sobre la pandemia en abierto, pero bueno, se fue cerrando y la respuesta, la verdad es que creo que fue positiva. La gente cada vez entiende más que las corresponsalías son carísimas, viajar para hacer reportajes es muy caro y al final pues sin dinero no se mantienen los medios, ¿no? La clave de todo esto es cuánto dinero tiene tu medio para mantener abiertas sus corresponsalías o bueno, para mantener obviamente a su gente trabajando, ¿no? Pero creo que eso es la clave de todo. Y creo que por eso hay que cobrar y por eso la gente tiene que entender que igual que paga por ver una serie, tiene que pagar por ver información de calidad. Eso también nos devuelve a nosotros un reto enorme y es que no podemos hacer clickbait ni subir noticias pues con un titular tramposo para que la gente... Hemos salido un poco de eso, creo que eso es de lo más interesante que ha pasado periodísticamente. Yo antes hice unos años la composición de la home, de la web, en Madrid, al regresar de México, y era el momento de la batalla por la audiencia, que al final resultó ser una batalla absurda porque allí se decía, no se monetiza, ni la publicidad aumentaba tanto por llegar a 1 millón más o yo qué sé, o X lectores al mes, ni al final era una batalla como absurda por conseguir más audiencia, pero al final pues no te daba nada. La manera de conseguir audiencia es muy sencilla, muy sencilla. Se pueden hacer muchas tretas para conseguir audiencia, se puede titular para conseguir audiencia, se puede hacer pues muchas cosas que se pueden hacer para conseguir audiencia. Y creo que el paso que se ha dado es muy positivo en el sentido de nuestra batalla ya no es la audiencia, porque la audiencia no nos trae nada, porque la audiencia simplemente no te fideliza a la gente que llega por una noticia chorra no se va a quedar y va a decir me quedo a leer aquí para siempre. Entonces al final lo que se busca es la suscripción y el pago, que quizá es menos audiencia, pero más fiel y más exigente. Y entonces en eso salimos beneficiados nosotros, porque si la gente es exigente, la gente exige que se mantengan corresponsalías abiertas y que se invierta dinero en hacer reportajes y que se viaje. Entonces al final creo que es una oportunidad y no sé si saldrá bien, pero yo espero que sí, espero que los medios apuesten cada vez más por estas historias. Bueno, acabamos de ver el ejemplo en Afganistán, ¿no? de la CNN, por ejemplo. Pues eso es lo que todos querríamos hacer y para eso hace falta una apuesta, mucho dinero y gente dispuesta a pagar por ello, que creo que con ese tipo de coberturas pues se gana, ¿no? Sí, muy similar. Lo que decía ahora de Afganistán, Inés, estaba pensando en ello. Como más allá de periodistas, como consumidores, pues nos interesa el periodismo en terreno. Queremos saber qué pasa en Afganistán, queremos saber que el periodista nos cuente qué está pasando ante tanta pues, información de un lado o de otro. Pues el periodista al final es el que te la tiene que clasificar y estoy convencido de que sigue sirviendo. He hablado ya mucho de Cali, pero repito que allá nuestro interés creció mucho porque éramos al final el único medio internacional que estaba allí. Los locales no salían, no había agencias, entonces te da una gran responsabilidad, es muy exigente esa responsabilidad, pero al fin y al cabo la gente sigue queriendo saber qué pasa cuando están pasando cosas y rompe un poco con ese periodismo institucional de declaración o de copiar de agencia, que al final es como que hay una versión y es muy importante que también haya versiones independientes de los medios de comunicación. Y me imagino también que la calidad, ¿no? el contexto y el análisis que hoy en día pues es probablemente uno de los mayores énfasis de las corresponsalías, ¿no? Claro. No, claro, eso es la clave, ¿no?
Esa es la clave, que la información sea creíble, que sea veraz, que tenga voces y que estés ahí, ¿no? para contarlo. Yo creo que eso es lo que le da valor a este trabajo y lo que al final le da valor a los medios. Muy bien, pues hemos oído a nuestros corresponsales Luis y Inés, y ahora quisiéramos dedicarles los últimos minutos a las preguntas de la audiencia. ¿Hay alguna pregunta? Por acá. A ver, lo más. Sí. Hola, ¿cómo están? Quería preguntarles a Luis y a Inés, en resumen, ¿cuál es la visión que tienen en general de toda esta subregión que se ha visto con explosiones de crisis como corrupción, inequidad, injusticia, y que ha hecho pues que que la política vaya a extremos? Yo vengo de Perú, el ejemplo perfecto, como ha dicho Inés, y es lo que acabamos de vivir, y no solo ahorita, sino en los últimos gobiernos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes que vaya a progresar las cosas no solo en Perú, sino toda en la zona que se ve afectada por las mismas cosas? La verdad me cuesta mucho saber cómo va a progresar en ninguno de los países, pero sí creo que la región se enfrenta a un agotamiento de modelo económico. Creo que hay grandes carencias por resolver y lamentablemente no estamos viendo ni de un lado ni del otro gobernantes con la altura de miras de enfrentar las grandes reformas estructurales que hacen falta. Son reformas seguramente que no vayan a haber frutos en una o dos generaciones, quizá por eso se aparcan, quizá por eso no se hacen, porque no dan rédito político al que las hace. Pero antes o después creo que habrá que hacerlo. Creo que hay protestas no solamente en Colombia, hay protestas en muchos otros países de la región y lo que están, creo que en el fondo es hablando de lo mismo, es hablando de la desigualdad. Entonces, también aquí en Colombia se dice mucho, la economía siempre ha ido bien. Bueno, ha ido bien para algunos y para otros no tan bien. Entonces sí creo que es un momento clave para toda la región y que está hablando de eso, de un agotamiento del modelo económico y de la necesidad de que alguien acometa las reformas que hace falta, pero no me aventuro a decir si va a tener éxito o no en algún sitio o no, ni quién, eso no lo sé, pero eso es lo interesante. Sí, para completar, en el caso de Colombia yo creo que hay una cosa muy interesante y es una nueva generación de jóvenes que no ha sido tan históricamente... Sí que había una juventud combativa, como en la Constitución, salieron a las calles y exigieron esa Constitución, pero lo que hemos visto en estas protestas han sido jóvenes que vienen ya más del posconflicto, han entrado en la adultez, que no compran los discursos de antes, quizás de la mano dura, más uribista, etcétera, y que van a exigir y que van a salir a las calles, y que incluso estaban muchos hablando de dispuestos a morir porque no tenían otra cosa. Y creo que eso también va a ser importante en estas futuras protestas y en este futuro diseño de la región. Un placer escucharlos. Estando aquí sentado, me encantó la frase que usted dijo, señor Inés, sobre que estos países se siguen manejando como si fueran unos pueblos. Casualmente estoy aquí sentado y a través de las dos orillas me llega que el nuevo representante de Colombia ante el Banco Mundial es el hijo de Andrés Pastrana. Siguen creyendo que el país se puede manejar de esa forma. Yo que soy un médico especializado, que estudié en una universidad de élite aquí de Colombia, especializado afuera, me da rabia. Ahora imagínese ese muchacho que va a protestar, que no come, y ve que el hijo de Andrés Pastrana, que ya seguramente en su cabeza cree que puede ser presidente, imagínese. La clase política sigue manejando el país a espalda del país. Pero esa no era mi pregunta, es que tenía que decirlo porque me acaba de llegar la noticia. Y me dio rabia ver al hijo de Andrés Pastrana con cara de pendejo, creyéndose que es un buen representante ante Colombia, ante el Banco Mundial. Pero mi pregunta es otra, mi pregunta es, eso lo tenía que decir, ya me deshogué. Mi pregunta es, este es un espacio académico,
esto lo van a ver muchos estudiantes que dentro de pocos meses o años van a ser periodistas. Y quiero, si pueden ser ustedes críticos, ya que son de España, afortunadamente, y pueden hablar, quiero que hablen de los periodistas colombianos, de lo que está pasando. Hay un desprestigio total de los grandes medios locales. Hay unos medios que de manera descarada ya decidieron no ser objetivos, Revista Semana, la FM, RCN, otros que tratan de mantener la objetividad, como El Tiempo, Caracol, y en la mesa pasada nos dimos cuenta, y en todo esto del paro, que los medios locales empezaron a tomar una gran importancia. Aquí estaban 3 corresponsales locales, y el de Canal 2 de Cali decía, es que no se puede ser objetivo, lo que hay que hacer es estar tomando la noticia de los débiles. El de Nariño, un tipo también muy valioso, decía, de un medio de Nariño decía, yo tengo que ser objetivo y tengo que ser imparcial. Y el otro decía, no, es imposible. En Colombia nos estamos yendo hacia esos medios no nacionales y hacia esos portales como Las Dos Orillas que están en las redes y nos estamos lucrando de eso porque son a los que les creemos. ¿Qué piensan ustedes de un país donde la periodista que tiene más seguidores es Vicky Dávila, 3 millones y pico, una señora que ya perdió toda cordura, no le interesa ser objetiva, y esa es la que más siguen, y lo que le interesa es mantener incendiado el país, incendiado. Ese es el periodismo que tienen que hacer estos muchachos que se van a graduar. ¿Qué les pueden decir ustedes? En el país de ustedes ocurre lo mismo con los grandes medios. ¿Para dónde va el periodismo? ¿Y qué es lo que se debe hacer? Tranquilos que ustedes son españoles y nada va a pasar. Ah, ¿verdad que una periodista alemana la acaban de sacar por decir lo que no quería escuchar el gobierno? ¿Pueden ustedes ser críticos frente a eso? Lo que decía antes es que pues sí que hay un descrédito general en la población con los medios de comunicación, pero pasa aquí en Colombia, pasa en España. Eso a nosotros nos ha afectado positivamente como medio internacional. Eres como más fiable, sin saber quién eres ni lo que haces. A veces ya de antemano te cuentas con ese privilegio, pero ahora me venía a la cabeza, supongo que Inés se ha encontrado con eso, que incluso en 2017, cuando pasó todo lo del referendo catalán en Cataluña, la gente también hablaba de que querían que les escuchase Europa, que les escuchase internacionalmente, y que el país eran unos vendidos, y que el mundo, y que todos los medios nacionales. O sea, que creo que son unas dinámicas que no solo pasan en Colombia, y al mismo tiempo creo que al final pues el periodista lo que tiene es que buscar sus periodistas, sus fuentes, sus ejemplos que le gusten. Y creo que en Colombia también, pese a que hay ejemplos desagradables, como en todos los países de periodistas pues, que no hacen bien su trabajo, como pasa en todas las profesiones, también en esos medios, en El Espectador, incluso en Semana, en Caracol, yo he conocido grandes profesionales y hay un abanico muy grande de oferta que también pues, te puedes ir a los medios independientes, Vorágine, puedes irte a 070, etcétera, por no alargarme. Y como estudiante, pues, o incluso medios internacionales, El País, France en nuestro caso, cualquier otro, pues bueno, fijarte en los periodistas que te gustan y que tratan la noticia de la forma que piensas que es mejor en tu propia experiencia como periodista. Yo también, como estaba diciendo él, cuando estaba hablando usted, también estaba pensando que yo entiendo su enfado, entiendo su cabreo, ¿no? Pero estaba pensando que en España, en Twitter, también hay muchísimos periodistas o muchísimas personas que se hacen llamar periodistas y que lo son, ¿no? Seguramente, y con muchísimos seguidores que también practican la desinformación, que también alientan la polarización y que no son en nada objetivos ni responsables con el ejercicio periodístico, ¿no? Yo creo que en Colombia quizá lo que se puede dar es que los medios tradicionales están más desconectados de la sociedad real, ¿no? De lo que puede pasar en los medios locales, y en los medios locales quizá lo que se puede dar es que están menos profesionalizados, pero tampoco me atrevería a decirlo. Sobre la objetividad creo que no existe cuando uno decide poner el foco aquí o allí, ya está siendo subjetivo, pero es verdad que una vez que se acerca a donde está poniendo el foco, pues tiene que aplicar la objetividad, que creo que es lo importante. ¿Qué le diría a los jóvenes periodistas? Pues que aprendan de la profesión, que mucho ánimo, que es duro, que mucha suerte,
que es un camino complejo, pero que es apasionante, que al final uno tiene que saber lo importante que es, lo necesario que es, el poder que tiene. Siempre que se publica una historia en cualquier plataforma y ejercer esa responsabilidad de la mejor manera posible. El mundo y todos los países están llenos de periodistas mejores o peores, de grupos de poder y de grupos mediáticos mejores o peores, y este es el sistema en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, yo los animaría a aprender, a leer y en ese caso sí, a olvidarse un poco de eso, de la objetividad tan objetiva, ¿no? Al final todo es objetivo y precisamente porque cuento esta historia, pues estoy siendo subjetivo en este momento, ¿no? Aunque luego aplique la objetividad a la hora de contarla. Aló. Uno de los mayores retos de un corresponsal es intentar entender el lugar que se va, en este caso Colombia. Yo creo que hay muchísimos tópicos, muchísimos lugares comunes, muchísimos clichés sobre el colombiano, como sobre el mexicano, como sobre el español. Quisiera saber cuál equívoco principal tuvieron ustedes y que a la hora de contrastarlo y de vivirlo y de estar aquí en Colombia desmintieron, desvirtuaron. Sí, en los días previos hemos hablado de esto con Mauricio cuando preparábamos la charla. Cuando dices que te vas a Colombia, como bien dices, sale el tópico, ¿no? Y es Pablo Escobar, la serie Narcos, que no ha ayudado mucho para las nuevas generaciones tampoco. Sale la violencia, salen las guerrillas, sale la selva. Y bueno, pues yo llegué a Bogotá y me di cuenta que esto no era el trópico, sino que era un Londres en el trópico. Y ese es el primer cliché que rompes, que aquí no es manga corta y pantalón corto, pero también pues creo que el colombiano no se hace muy buena prensa a sí mismo, el que está en el extranjero tampoco. Recuerdo que en Barcelona yo tengo varios amigos colombianos que antes de venir, bueno, la seguridad era el tema por excelencia de que debía tener uno cuidado. Recuerdo incluso salir, me da hasta vergüenza decirlo, pero los primeros días a la 13 o a cualquier sitio como con pánico, paniqueado totalmente. Pero poco a poco pues uno va conoce pues la amabilidad del colombiano, de cómo se entregan para cualquier cosa que necesites. Cuando necesitas algo hay una entrega muy visceral. Eso por una parte más de carácter, pero también que esa seguridad es relativa y hay evidentes problemas de seguridad, pero bueno, pues intento caminar todo lo que puedo la ciudad y no es ese lugar en el que parece que cada día que sales a la calle te vaya a pasar algo. No, creo que he tenido más incidentes en Barcelona que en Bogotá y creo que al final es vivirlo, conocerlo y en nuestro caso nuestro objetivo es contarlo, de que las cosas no son como parecen, sino son como son. Sí, yo diría un poco eso también, que es verdad que como nosotros aquí tenemos una oficina y también hay corresponsales colombianos, es muy difícil que te dejen patinar porque ya ellos funcionan como muro de contención, ¿no?, ante lo que uno puede. Pero sí, al final, bueno, yo esa experiencia también me la traje de México, ¿no? Es que uno puede vivir perfectamente bien. Es verdad que tienes que asumir como ciertas cosas de seguridad, a lo mejor que no diferentes, pero bueno, al final caminas, incluso más que los propios. Le comentaba que nosotros en México íbamos en metro, una época teníamos, la primera oficina que teníamos estaba muy lejos cuando llegamos, en Santillana, e íbamos en taxi o en metro y a veces lo comentábamos y otros mexicanos pues de nuestra edad que conocíamos decían, pero estáis locos, nunca en la vida hemos ido al metro. Y claro, nosotros decíamos, pues va, está muy bien, bajas, yo que sé, un montón de gente trabajadora yendo a sus trabajos. Como que al final pues es verdad que uno, esos clichés se rompen y
y hay más allá de comentar cuál es tu primera idea que te viene a la cabeza de Colombia, ¿no? Y no puede pensar, pues la droga o yo qué sé, ¿no? Y al final, pues es verdad que aquí todas esas barreras pues se eliminan. Bien, muchas gracias a Luis Muñoz y a Inés Santa Eulalia. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.